Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenidos a noches. nuestro círculo de lectura, el círculo de vida. Y pues nuevamente este lunes iniciamos muy contentos, muy emocionados, con una historia muy bonita, muy especial y que también que ha llamado mucho la atención por el hecho de que podemos hacer una pregunta y a lo mejor no la contestan la mayoría de gente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, gracias Nancy por estar aquí nuevamente. Estamos muy agradecidos y bendecidos de tu apoyo, de tu acompañar y gracias por estar ahí nuevamente. Así que vamos a iniciar con una evocación y los invito a tomar una inhalación profunda, a tomar una posición cómoda. Y así, simplemente, hoy practico la no resistencia. Hoy practico el soltar, el dejar ir. Dejando al lado todo lo que parezca contradecir la realidad, es la que creo. Yo afirmo que la realidad está operando en mi vida en medio del miedo, simplemente proclamando la fe y el amor. Una gran combinación que esta tarde la vamos a ver, la vamos a disfrutar y vamos a experimentar esta verdadera fórmula mágica que es la fe y el amor y hasta dónde nos puede llevar. Así que vayamos agradecidos y bendecidos por por este programa, por este día, por este contacto y sabiendo que lo mejor para el más elevado bien y sobre todo esa fe y ese amor grandioso nos acompaña en todo momento y simplemente agradecidos y bendecidos, lo cerramos diciendo así es y lo agradecemos profundamente, así que Y así, cuando podemos abrir nuestros ojos. y así es. Amén. Así es, amén. Mira quién llegó, nuestra amiga Betty. Si gustan presentarse, adelante, adelante Nancy, mientras retoma aire nuestra querida Betty. ¿Cómo te encuentras, Nancy? Muy Bienvenida y bien, gracias gracias por a estar Dios. aquí. Ando paseando acá con las nietas en Playa del Carmen. Todo Mm, bien, me siento feliz y contenta, muy gozosa. Gracias. perfecto. Adelante, Betty. Vamos iniciando. No te escuchamos. Muy buenas noches a todos, solamente saludándonos un ratito y pues deseando que esta clase, charla, plática, yo sé que ya es un éxito porque es un tema muy bonito el de JB. Así es que yo desde Tuxtepec, Oaxaca, con este calor que hubo hoy, como si estuviéramos en primavera, con mucha alegría y mucha felicidad. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. En verdad, eh, pues es una lectura, según como leímos, para mujeres, pero vamos a ver más adelante algunos detalles, ¿no? Entonces vamos a iniciar este día como siempre lo iniciamos, con esta lectura inicial, ¿sí? Si Dios guardó la vida de mi hijo para un día convertirlo en nuestro libertador, seguramente ahora también nos liberará de los egipcios. Estoy seguro, tan segura como lo estaba cuando hizo aquella canastita. Aún puedo recordar aquella sensación mientras tejía junco a junco aquel pavor que me acogía
por la amenaza sobre la vida de mi hijo y a la vez la incertidumbre y la incomprensible confianza y la convicción de que Dios haría algo para salvar a mi pequeño. Cada vez que lo pienso me doy cuenta de que fue una verdadera locura echar a mi bebé al río. Pienso en todo lo que pudo haber pasado. Solo a Dios se le pudo ocurrir algo así. Sus caminos son incomprensibles para los seres humanos. Fue un acto de fe muy grande, pero yo creía con todo mi corazón que Dios haría algo. Estaba completamente segura y mi recompensa fue mi fe. Así que, pues agradecidos y bendecidos por este día y con esta pequeña lectura que guarda tantas cosas y que nos habla de esta maravillosa lección. ¿Tienes por ahí algo tú, Betty, Pues que comentar de compartir? la importancia, sí como no, de la importancia, todos son importantes porque todas son mujeres valientes que tuvieron que en algún momento de su vida tomar decisiones, pero sobre todo tener la fe de Dios. Así es que en este caso también Jocabet, una mujer valiente que después de ver durante 3 meses a su niño, hermoso, precioso, que quería tanto, y pensar que lo tenía que matar, imagínense esas mamás o esas que hemos sido mamás, teniendo a nuestros hijos y saber que se los llevaban o que los mataban, qué dolor, qué fuerza y cómo Dios a través de ella dijo, puedes hacer esto. Y ella escuchó qué podía hacer, hizo caso. Yo creo que Nancy sabe más de ella que yo. Adelante, amiga, cuéntanos más de Jocabet. En realidad, Jocabet ni siquiera es mencionada como nombre, ni siquiera conocido, renombrado, pero es el ejemplo de muchas mujeres. Simplemente cuando llevamos al niño la primera vez al kinder, lloramos y nos desgarramos porque nos separamos de nuestro hijo o a la guardería. Es un ejemplo vivo de fe y confianza en que depositas a tu niño con alguien. Entonces, no es fácil, porque estamos acostumbrados a tener nuestro amarre, el sentimiento. Tenemos que confiar ciegamente en Dios. Y Jocabet fue un ejemplo grandísimo de mujer de fe y convicción. Hizo el canasto de mimbre para poder rescatar a su niño, pero muy inteligente, tuvo la luz de Dios de echarlo en el Moisés, tejerlo en Moisés, con todo el amor del mundo, con protección para que no se mojara ni hundiera y llegarlo, mandarlo por la orilla del río. ¿Para qué? Para que la hija del faraón lo tomara como adoptivo, ¿verdad? Siempre se ve ahí el favor de Dios, que tomó la mano a ese bebé y lo amó, y la hermanita que iba pendiente todavía le dice, ah, sí, pues yo conozco a quien le puede dar pechito. Y va por su mamá verdadera. Entonces su mamá fue la nodriza y su mamá fue la que lo crió. Por amor se sacrificó a decir que no es de él, de ella, pero lo logró por inteligencia divina. Eso es lo que yo considero. Sí, no, y parece una historia tan simple, ¿no? Pero desde el mismo hecho de su embarazo, ¿no? Y del nacimiento, de saber que era hombre y que tenía que morir, ¿no? El riesgo de tenerlo 3 meses guardado a pesar de todo lo que ya se había estipulado, ¿no? Entonces también fue otro tipo de riesgo que todo eso se lo fue corriendo. El mismo hecho de saber y tomar la decisión de lanzarlo al río. ¿Así hemos soltado a los hijos siempre?
¿En verdad siempre lo soltamos de esa forma? Ustedes que son mamá, ¿qué nos pueden decir de esto? De esa No, fuerte como los decisión, ¿no? aguiluchos, dices tú, ¿verdad? Exacto. No, pues Pues a aventarlo y veces tirarlo del nido, ¿no? debiéramos, porque la verdad, nosotros tenemos que darles a los hijos herramientas para que vuelen, pero a veces nosotros como madres nos atrapamos. Así es que es un gran ejemplo de que no solamente lo dejó volar, lo dejó ir, se abstuvo de decir, mi hijo, se abstuvo de disfrutar de ese hijo, hizo el sacrificio, pero sabía que Dios tenía una recompensa. Y yo digo, ¿qué tiempos Si todas, aquellos? Pero no es, sí, perdón, perdón, Nancy, digo, si adelante, todas las adelante. mujeres, si todas las mujeres confiáramos ciegamente en Dios, otro gallo nos cantara, porque entonces sabemos que las cosas vienen porque Dios así lo dispone y aceptaríamos, ¿no? Sí, Entonces sí, no es tan fácil, Y porque en realidad, no, pero fíjense que yo siempre es lo que me ha impresionado de ustedes, su gran sí, en realidad, intuición. No, en verdad, no, porque fíjate, todos esos riesgos y lo que ella sabía que tenía con su fe, imagínense que Moisés fue nada más y nada menos que el libertador del pueblo de Israel. Además, Dios le comunicó directamente a él la ley por la cual se iba a regir esta gran nación. Fue uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. Aarón fue el primer sacerdote de Israel y fundador de la dinastía sacerdotal, otro de sus hijos. Y su hija María fue una profetisa y líder prominente. Imagínense cómo su intuición de ustedes llega a tales magnitudes, ¿no? De saber que sí voy a soltar a este hijo y creo en Dios, creo en el amor, ¿no? Y asimismo esto toma forma de esa, o sea, de esa forma que va más allá de todo nuestro entendimiento, ¿no? Todo lo que se puede lograr gracias a su amor de ustedes y a esa gran intuición, ¿no? Porque por amor simplemente no lo suelto, ¿no? Lo dejo en casa, lo guardo y lo tengo en mis brazos por siempre, pero ¿qué hubiese pasado, ¿no? Al tratar de protegerlo. Aquí mismo, precisamente nos hablaba Betty de esos tiempos. Ubiquémonos en Egipto por el año 1526 antes de Cristo, para el momento en que Jocabeb y su familia irrumpen en la histórica Biblia. Habían pasado unos 350 años desde que Jacob y sus 12 hijos llegaron a Egipto como huéspedes distinguidos. Aquellos gloriosos tiempos habían terminado. Los gobernantes egipcios ya ni conocían ni reconocían a la ilustre familia de José, quien les había salvado por su sagacidad. Ahora los hebreos eran uno de los millones y el faraón los veía como una amenaza. Así que de huéspedes ilustres pasaron a ser esclavos oprimidos. Gran parte de la antigua gloria arquitectónica egipcia fue edificada por las manos de los esclavos hebreos. Todo estaba previsto por Dios. De hecho, había dado una promesa de antemano desde los tiempos de Abraham para que cuando llegara el tiempo de la prueba, el pueblo oprimido tuviera esperanza. O sea que, ¿cómo ven todo esto? yo veo ahí que cada hijo trae un don, un designio, y la madre debe confiar con fe, mucha fe, de que tiene un designio divino cada uno. No todos son iguales, cada uno es distinto, cada uno va a pensar diferente y las circunstancias son las que ayudan a que haga tal cosa u otra.
no somos nosotros, es un ser interno, su Dios interno que actúa, ¿verdad? Así es. Sí, yo comentaba que qué difícil época aquella y qué corazón y cuántos miedos debieron de tener el faraón en ese momento para desear la muerte de estos inocentes, para desear que no hubieran niños y que no pudieran en un futuro, cuando fueran mayores, irse contra él. Digo, qué difícil, pero no estamos tan lejos de esa realidad. Aunque estamos viendo muy lejos estas épocas, ¿qué pasa en esta época? Estamos viviendo también, aunque no sea la orden de un gobierno, que no se hace el cuidado de los niños y que muchos niños se pierden, muchos niños desaparecen y es una época muy pesada y muy difícil. Así es que, así como Jocabet tuvo la fe, la valentía, el amor por sus hijos, porque tuvo 2 hijos, pero sobre todo en este caso que hablamos de Moisés, nosotros dentro de nuestro corazón también tenemos que tener ese amor, esa valentía, esa fe de Dios, de que hay algo más grande, como dice Nancy, dentro de ellos, que es la presencia divina para guiarlos, para cuidarlos. Y los niños en cualquier época sí corren peligro. Sí, aquí hay algo bien importante, ¿no? Eh, cuando estamos hablando del pueblo egipcio, estamos hablando realmente actualmente de ese pensamiento colectivo, ¿no? De la propia humanidad, ¿no? Entonces hay que ubicarnos en esa parte, ¿no? Y precisamente antes de iniciar el programa, era lo que yo le comentaba a Nancy. Eh, en muchos lugares que yo estuve viendo, aparte del libro, y en el mismo libro nos dice que es una lección para madres, para mujeres, Sí, sí. pero lo que yo le comento a Nancy, que en este momento yo no estoy de acuerdo totalmente, actualmente, porque ahora, ¿cuántos hombres están criando a los hijos? Y Tienes razón. tienen que tomar estas decisiones y lo malo es que no tenemos esa alta intuición, ¿no? Tenemos también en contra toda esa nueva tecnología. Ahora, ¿cómo soltamos a los hijos con el celular? ¿Cómo soltamos a los hijos a esta nueva tecnología, ¿no? A estos nuevos entendimientos actualmente, ¿no? Y estamos ahí detrás como madres, ¿no? Porque ya no es uno ni dos, ¿no? Entonces es ahí como donde les digo que como no estoy como de acuerdo, pero realmente siento que nos gana su intuición de ustedes y su amor, ¿no? En la crianza. Son otras épocas, Sí, pero ¿cómo la mamá hacer siempre va a ser. que la pareja de Adelante. Repite, Nancy, porque no te sí, escucho. ahí se ve claramente cómo va a ser? Si quieres, ¿Me quita tu oyen? video. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, ¿me escuchan? si quieres, quita tu Ok, video. a ver, Ahí. ¿me escuchan? Sí, Ok. adelante. ¿Y cómo va a ser, cómo es posible ahorita en la actualidad de que dos varones críen a un bebé o un niño, un X, niño o niña, lo que sea? ¿Cómo va a ser si no tienen el sentimiento materno, el cordón interno, como dijeras tú? Eso es real, eso es cierto. El don divino está conectado al nivel umbilical. Es un don que se trae de mamá. Sí, adelante entonces, Betty. Yo aquí lo que
que veo que dices bien, no está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Corintios 2:9. Y bueno, yo creo que las mujeres de la Biblia de antes y las mujeres que estamos en esta época, aunque estemos en otras épocas, vivir otras situaciones, sí efectivamente tenemos ese contacto directo con el hijo o con los hijos, hijas también. Aquí lo que más me mueve es saber que a pesar de que ha habido mujeres estériles, ha habido mujeres que han sido esclavas como las pasadas que las mujeres, siempre la maternidad, el amor por los hijos hace que puedan ver el amor a Dios, el amor de Dios, ese amor que Dios nos tiene y confían plenamente, a veces con trabajo, a veces con dudas, pero finalmente dicen, lo pongo en manos de Dios. Yo a veces en esta época, a veces una otra persona y cómo están los hijos en manos de Dios. Estamos lejos, oramos por ellos, los bendecimos, pero ya crecieron, ya volaron, así como Moisés se fue en esa cunita que le hicieron, se fue por ese río y, y lo tomaron y lo educaron y le dieron todo nosotros también a nuestros hijos y los dejamos volar, como esos aguiluchos para que se conviertan en águilas. Sí, ¿verdad? Pues bien, hemos nombrado también mucho esta parte, ¿no? Y creo que también es importante el hecho de educar a nuestros hijos, ¿no? Ese empujón a final de cuentas, ¿no? Y que tenemos que tener con ellos. Y nos dice, aprendiendo a volar, las águilas no solo son notables por su vuelo alto, sino también por el cuidado de sus pequeños. Con esmero, en los picos más altos preparan su nido con follajes y ramas, revistiéndolo de plumas, con el fin de volverlos consistentes y seguro para los aguiluchos que ahí serían alojados y alimentados. Pero después de un tiempo, la madre se comporta de una manera extraña y para los aguiluchos inexplicable. Un día la mamá águila se posa en el nido y revolotea batiendo sus enormes y poderosas alas. Después arranca un pedazo de nido y lo deja caer al abismo. Está preparando a su cría para la primera etapa de su entrenamiento para que empiece a volar por sí misma. Para que la pequeña ave madure, es necesario que salga de la seguridad del nido. Ella rompe el fondo del nido y empuja a los jóvenes pájaros fuera del mismo. Literalmente los avienta al abismo. La amorosa mamá águila toma a cada uno de los asustados aguiluchos y los empuja al precipicio. Pero cuando parece que el pobre se va a estrellar, la mamá águila vuela rápidamente, se coloca debajo y lo sostiene. Esta operación es repetida hasta que finalmente el aguilucho logra desplegar sus alas, sostener su vuelo y así abandonar el nido para siempre. Y esto lo hace realmente las águilas, ¿no? Lo que Jocareb hizo con su hijo, ¿no? Que aún estando tan pequeño, lo arrojó al río, ¿no? Lo soltó. Pero también Jocabet dice, Dios recompensó mi fe. Exactamente. Eso está también muy profundo, ¿no? O sea, hasta dónde nuestra fe funciona en nuestro amor, ¿no?
Muchas veces decimos que nuestra madre es muy fuerte, que fue muy fuerte con nosotros y quizás fue para ese bien, ¿no? Ese bien de las personas que somos actualmente. Y no alcanzamos muchas veces a ver eso, ¿no? Nos encargamos de juzgarlas, de señalarlas y de hasta no hablarles y no estar con ellas, ¿no? Cuando verdaderamente nos enseñaron el camino y todo lo que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Puedo? Adelante. Sí, Adelante. normalmente el hijo no comprende por qué es tan dura la mamá y tan estricta, pero hay una razón de ser, de que deben de volar y ser independientes, porque tiene cada quien una misión, un trazo de vida que hay que continuar. Entonces el joven o el niño o la niña no cree que eso le toca a ellos vivir, pero en realidad aprende, madura y vuela, saca, abre sus alas. La oruga no puede volar si le rompe su crisálida. No puede, porque las alas salen débiles. No le puedes ayudar en todo. Tiene que aprender a darse sus cocolazos, ¿sí? Hasta que suelta sus alas, las abre, las fortaleces, ¿no? Y a volar. Exacto. Ujú. Pues, ¿qué creen? Aquí también tenemos algo que nos escribe la misma autora sobre este punto y vamos a verlo, ¿no? Mi aguilucho. Me tocó a mí literalmente dejar volar del nido a mi hijo mayor cuando decidió ir a los Estados Unidos de América a estudiar en un seminario para ser pastor. Aquí hago un intermedio. Recuerden que la autora es esposa de un pastor, ¿sí? Ok. Y los dos están haciendo sus servicios en una iglesia pastoral. Yo soy una verdadera mamá gallina. Me ha encantado eso de cuidar a mis pollitos y sé que hasta se me ha pasado la mano de eso de protegerlos. Así que Dios consideró que sería indispensable para mí, Isaac, que saliera del nido para continuar formándolo, él por su cuenta sin la intervención de la mamá. No me fue nada fácil desprenderme y solo confiar en que Dios cuidará de él, pero él sabe cuidar mejor que yo. Un evento que me confirmó ese cuidado de Dios en la vida de Isaac fue un accidente automovilístico muy grave que tuvo durante ese tiempo en el seminario. La imprudencia de una conductora distraída provocó un choque múltiple y él fue lanzado en su auto debajo de un camión. Su auto quedó deshecho. El seguro lo consideró pérdida total, pero Isaac no le pasó nada en absoluto, ni un golpe, ni un rasguño, nada. Lo llevaron a un hospital para revisarlo, pero él estaba perfecto. Sus papás estábamos a 1500 kilómetros de distancia, pero Dios estaba ahí junto a él y lo cuidó. De esa misma forma, Dios cuidó todo ese tiempo su corazón y le enseñó cosas vitales de que hoy son parte de lo que le da forma a su vida y ministerio. ¿Qué pueden compartir de esto, amigas? Yo les digo que esto es lo maravilloso de este libro, ¿no? Cómo se va compaginando todo en la actualidad y en nuestra propia vida, ¿no? Si estamos hablando de guiarlos, de protegerlos, de confiar, pues ella misma aquí nos demuestra, ¿no? Cómo está actuando, ¿no? Con estos principios de cuidarlo, de soltar, de confiar, de tener ese amor, ¿no? Hacia su hijo. Sí, fíjate que yo cuando mi hija Rose era pequeña y oía las clases de ella, y siempre se le quedó grabado que podía suceder cualquier cosa alrededor de ella, pero que ella con su fe en Dios y sabiendo quién era, no le iba a pasar nada. Y eso lo tiene hasta el día de hoy porque ya ves que llega septiembre y empiezan los rumores de los temblores. Tú no te preocupes, me dice Dios conmigo y en mí
pueden caerse todas las de México, que a mí no me va a pasar nada. Y ahorita lo recuerdo por esto precisamente, esa fe que uno tiene ya, que sabes y reconoces la verdad de quién eres, ¿no? Sí, así es. ¿Tú Así qué piensas, es. Nancy? Sí, en realidad, reconociendo que somos hijos de Dios, estamos seguros. No debe haber temor, debe haber confianza y seguridad de que todo, en todo hay una solución. Y Dios es la mano. ¿Eh? Él es el que mete la mano para que estemos mejor, bien y siempre avante con la fe que no se pierda. Una fe fuerte, maciza y concisa. ¿Puedo leer algo? Adelante, Dice, digo, esto me gusta mucho, todo me gusta, pero aquí habla de Jocabed. adelante. Dice que fue llamada no con el propósito de ser la guerrera o la libertadora, sino con el propósito de criar al caudillo. Fíjense nada más, ella no sabía que al salvar ese niño, estaba salvando a toda esa nación, a todas esas personas. Qué importancia, ¿no? De salvar precisamente, amor. Dice, ¿qué tal la misión de Jocabet? La mano que mece la cuna es la que mueve al mundo. Dicen por ahí, en efecto, esto se comprueba con la vida de Jocabet. Y la verdad, cada quien tiene una misión en la vida. Para que, para que seamos madres, ser una mamá extraordinaria debiera ser nuestra máxima misión en la vida para nosotras las mujeres. Pero sea lo que Dios te está llamando en la vida, puedes tener la satisfacción y plenitud y recompensa dentro de ti y di, ¿le crees a Dios? ¿Tú realmente buscas a Dios? ¿Actúas guiado por Dios? ¿Aprovechas las oportunidades que Dios te da? ¿Vives en la fe de Dios? Qué bonito, ¿no? Y luego dice, el hombre superior es el que siempre es fiel a la esperanza. No perseverar es de cobardes, dice Uribe. Qué hermoso, de verdad, el que uno a veces no sabe, pero yo luego siempre digo, yo no sé, pero el Dios en mí sí sabe, y sabe por dónde guiarnos, por dónde dirigirnos. Este, para mí fue un milagro el salvar a Moisés, que aunque estaba la hermanita, pudieron por mil razones no salir bien las cosas, pero la mano de Dios estaba ahí, ya estaba predestinado para hacer y guiar al pueblo y guiar y defender, y tenía que vivir. Y las cosas se fueron dando como cuando nosotros decimos, es que se abren las puertas y a veces no sabes ni cómo, con la mano, con la guía de Dios. Y esto a mí me parece de lo más bonito de verdad, porque te digo, pudieron haber pasado mil cosas para que él no viviera. Un hoyito en la cesta, que se desviara, que se volteara la canasta, lo que tú quieras. Pero sucedió solo lo bueno. Es Sí, Dios. algo que quieras comentar, Nancy. Sí, en realidad todo puede suceder, pero todo es designio. Nada es inventado y nada es inventado y programado. O sea, ya venía destinado una misión para Moisés, tanto que hasta la fecha los canastos para los bebés se siguen llamando Moisés, aunque ni sabíamos el nombre de Jocabet, la madre auténtica de Moisés, pero en realidad se sigue usando los cestos en todo el mundo, el canasto, o que quedó como estigmatizado para bebé un Moisés. Ahora se adornan preciosamente, ¿verdad? Según la economía, pero en realidad sigue siendo algo tradicional ya o estipulado. Entonces es algo que ya estaba escrito y no se sabía, ¿verdad?
Exacto. Bueno, aquí es lo que les digo, esta es la parte más bonita, ¿no? Y es la parte que les digo que es bien interesante y bien de poner mucha atención, ¿no? Cuando realmente nos rendimos a la fe y al amor, ¿cómo, cómo les digo? Todo llega a un mayor bien y va más allá de nuestro propio entendimiento, ¿no? O sea, cuando realmente vemos que también el amor no es solo cobijo, sino es soltar y dar libertad, ¿no? O sea, siempre queremos de alguna forma tener el control, queremos controlar todo, queremos ver que las cosas sucedan en el momento, cuando debemos de dejar el tiempo de Dios, que es perfecto, ¿no? Y siempre nosotros con esa fe permanente y ese amor es lo que a lo que nos lleva, ¿no? A este gran entendimiento y de saber, por ejemplo, que Jocabet era una gran pastora, así la nombraron, ¿no? Que era una gran pastora. ¿Qué quería decir eso? Que ella estaba dentro del rebaño, ¿no? O sea, seguía el rebaño y estaba al mando, al mandato de Dios, ¿no? Siguiendo la palabra de Dios. Ella nunca dudó. Imagínense en las historias pasadas qué ha pasado, ¿no? A lo mejor no directamente le hubiera mandado al río por miedo, sino hubiera ido con su patrona a decirle que creara a su hijo, ¿no? Y imagínense, o sea, eh, según la está protegiendo, pero al contrario, le está exponiendo, ¿no? A la decisión final de esta chica de algo inesperado, que a final de cuentas lo adoptó, ¿no? Pero hubiese sido igual que fuera ahí directamente y decirle, No, podía haber dicho, no, no quiero, no puedo. no, no, y cumple la ley, tiene que morir, Sí, ¿no? así es. Y te digo, en todas las historias que hemos visto, cómo la desobediencia hacia dónde ha llevado, ¿no? A esa falta de fe, a esa falta de la duda del poder de la palabra de Dios, ¿no? Simplemente también cuando dice que Moisés fue bello, ¿no? Que era una persona muy bella. Sí. O sea, también abierta a todo el entendimiento, a todo ese gran don, ¿no? De guiar y verdaderamente también ese gran papel, ¿no? De guiar a toda esa población a salir de Egipto, a buscar a su propia población, su propio modo de vivir, ¿no? Imagínense, para tener todo ese poder, ese privilegio, recibir la palabra de Dios, ¿no? Otro gran don, o sea, no era alguien común, era alguien especial y así lo entendió Jocarep desde el inicio y es lo que yo les hablo de su intuición de ustedes como madres, ¿no? Todo lo que podemos lograr y lo vemos, ¿no? Tanto en grandes hombres como en grandes personalidades, ¿no? ¿Quiénes han sido sus padres? ¿Quiénes han sido su guía, ¿no? ¿Cómo vivieron? Que muchas veces lo perdieron, pero es lo que les digo, alguien toma el lugar muchas veces de nuestras madres, ¿no? Y es Sí. verdaderamente cuando funciona la fe y el amor. O sea, ¿y por qué dudar? ¿Por qué dudar de la fe y de ese amor que podemos realizar día a día? Sí, por ejemplo, Jocabet renunció al amor, entre comillas, aunque después fue la mamá, la nodriza del bebé, ¿no? Entonces Ujú. renunció por amor y tuvo la fe. ¿Algo que quieras compartir, Betty? Sí, realmente creo que cuando tenemos hijos nos gusta
No me de escucharon. decir, nos llenamos, ¿no? Mi hijo, no. Mi hija fulana, ¿no? Y así nos llenamos, así de, hijo Cabet no podía decirlo. ¿Por qué? Porque por amor a que ese hijo sobreviviera y viviera y tuviera la oportunidad, se privó de poder decirle hijo. Y la verdad es, dices, mi hijo fulano, ella no sacrificios o lo que tuviera que hacer, porque sí, sí lo crió de pequeño, pero después cuando ya estaba de cierta edad, pues se lo llevaron al palacio y allá fue donde lo educaron y lo siguieron viendo como, pues como el príncipe, ¿no? Como parte de la familia real. Y ella pues a lo mejor solamente lo veía de lejos. Sí, Entonces sí, ella por amor sí, sacrificó, sin saber sí, que era un elegido, ¿no? Sin sí, sí, saber. Ella nada más tenía fe y confianza de que él viviera y siguiera adelante con su vida. Nunca pudo decirle, yo soy tu mamá, no, aunque le dio pecho, le fue nodriza y todo, pero pero en no lo hacía. realidad no pudo decir, yo soy tu madre. Ella se sacrificó por fe. Totalmente de acuerdo, por ese amor que le tiene uno a los hijos. Sí, algo que me gustó mucho y ya casi al Ajá. final de esta lectura es esta parte, está un poquito largo, pero está muy bonito y encierra todo y engloba todo. La primera recompensa de su fe fue el poder amamantar a su bebé sin peligro y poder Sí. educarlo en la fe, pero la recompensa más gloriosa fue ser madre de tres grandes escogidos de Dios, reconocidos por todas las escrituras como líderes en la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Asimismo, Jocareb fue llamada no con el propósito de ser la guerrera o la libertadora, sino con el propósito de crear a caudillos, a sacerdotes y a la profetisa de la liberación. ¿Qué tal la misión de Jocareb? La mano que mece la cuna es la que mueve al mundo. Dicen por ahí, en efecto, esto se comprueba en la vida de Jocareb. Mírate en el espejo de Jocareb. Cada quien tiene una misión en la vida para las que somos madres. Ser una mamá extraordinaria debiera de ser una máxima misión, pero sea lo que sea, a lo que Dios te ha llamado en la vida, puede tener satisfacción y plenitud como recompensa. Solo di, solo si le crees a Dios, si buscas a Dios, si actúas guiada por Dios, si aprovechas las oportunidades que Dios te da y si vives con fe y vives por fe. ¿Qué les parece? Muy Pues interesante en realidad. francamente, muy interesante, era lo mismo que yo quería decir, muy interesante. Sí, pues así cierra esta lectura y les digo que el libro está hermoso porque Sí, verdaderamente no simplemente nos da las lecturas bíblicas y no se enfoca directamente, sino también lo engloba en su propia vida, en el mismo pensamiento para los demás, ¿no? Entonces, por eso me sí, encantó el libro, porque en verdad eh, abre muchas ventanas, abre mucha luz y llega a un entendimiento basado, ¿no? Y más que nada, algo bien importante, ¿no? Y algo que siempre nuestro fundador, Ernest Holmes, nos dice, ¿no? Podemos tener toda la teoría, pero si no la llevamos a la práctica, si no Así, estamos constantemente viviendo con este conocimiento, con esta sabiduría y no la aplicamos, no tiene caso. Aquí mismo nos prueba cómo gracias también a la fe, a, al amor, de estarlo practicando y llevarlo a cabo, se va
integrando a nuestra vida, ¿no? Y a este mismo entendimiento. Eso es lo más bonito, creo que del mensaje de este libro y de cada una de estas personas que ha tocado, ¿no? De estas grandes mujeres y este entendimiento. A mí hasta el momento es la historia que más me ha gustado por esa mirada de fe y amor, ¿no? O sea, y no desobediencia, sino siempre basada en la fe y el amor. Ese desapego, porque imagínate el apego que uno como madre le tiene al niño. Que yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, a ti te ha de haber pasado, Nancy, va uno a la cuna, ve si respira, si ya hay que cambiarlo, si necesita leche, y soltar al bebé, dar al bebé, qué desapego, o sea, qué muestra de amor más grande en soltar a mí. Sí, en realidad nos enseña de que debemos ser amorosas 100%, confiar, soltar y que la fe no la perdamos. Eso es Pero lo que entiendo en esta cultura. pero aquí también hay una lección bien importante y era lo que hablábamos de la actualidad, ¿no? O sea, Sí. tenemos que comprometernos y estamos hablando de amor, estamos hablando de cuidado, de atención, de guía, de apoyo, de consejo, o sea, todo lo que implica el amor y no simplemente entregar el amor con el mejor celular, no entregar el amor con, no sé, Regalo llenan, material, perdón, no te escuchamos, Nancy. con los regalos materiales. Exacto. Sí, tengo mala señal. Con los regalos materiales digo, no regalar cosas no sirve. Mejor un buen abrazo, un tiempo compartido con ellos, ¿verdad? Sí. Y bueno, tú has dicho una palabra también bien importante, ¿no? Que es el soltar, ¿no? O sea, realmente creo que esa es la parte, ¿no? Que es parte del miedo, ¿no? De no soltarlos y dejarlos por miedo a que suceda que cuando sabemos y tenemos la certeza que con la fe todo va a ser para un mayor bien, ¿no? Esa es la otra parte. ¿Y tú, Betty, qué nos dices? Fíjate que de alguna manera yo terminaría, ya casi terminamos, diciendo que donde termina, determinan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Y donde termina el camino del hombre, se abre una brecha hacia Dios. Dice que encontrarnos en situaciones extremas, lejos de ser una maldición, que a veces nosotros creemos que son obstáculos que no podemos pasar, esas son bendiciones. Porque eso precisamente nos abre a otras puertas que no hubiéramos llegado si no hubiera habido esos obstáculos. Y entonces dice, es una bendición indescriptible porque podemos ver a Dios actuar ahí en donde nosotros ya no podemos hacer nada. ¡Ah, qué maravilla! No, y en verdad los invito a buscar ese video donde están aventando a las águilas. Es algo que sí mueve, ¿no? Porque si dices, ¿cómo? O A sea, los ¿cómo? aguiluchos, Sí, aguiluchos. porque los Sí. aguiluchos se van golpeando en las piedras, se van hasta que, pero solamente se aprenden a volar, ¿no? O sea, ¿Visto, Nancy? verdaderamente. Sí, me ha tocado. Sí. Y así mismo, como nos da miedo de cada golpe, imagínense cuando toma vuelo. O sea, qué alegría, ¿no? De verlo, sentirlo y estar ahí presente, ¿no? En su vuelo, que esa es la parte importante, ¿no? Acompañarlos en La su vuelo. confianza que tuvieron que tener esos chiquitos, ¿no? La fe de decir, bueno,
arranco. Arranco porque arranco, ¿no? No Entonces, había más. no hay de más. Entonces, es lo que les digo, híjole, esta historia a mí me fascinó porque abre tantas cosas, ¿no? Y les digo, quisiéramos leer más cosas de la autora porque hay más, todavía mucho más cosas que ella manifiesta, pero verdaderamente no nos da tiempo. Entonces, por eso tenemos que sintetizar de esta forma, pero la invitación es esa, de que tomen el libro, tomen este libro que verdaderamente está muy hermoso, ya se encuentra, y ya tiene más libros escritos, Yanni de Gutiérrez, y verdaderamente está muy interesante, muy ilustrante, y les digo, lo más bonito es la práctica, ¿no? No simplemente se lee y nos quedamos así, ¿no? Con nuestra propia experiencia, sino vienen más experiencias. Entonces, simplemente, pues los invitamos también a que nos compartan, que todo lo que vaya surgiendo en los comentarios de donde vean ustedes este video, pues los hagan, ¿no? Las mismas aportaciones, mismas historias, porque de eso se trata, ¿no? De nutrirnos, de verdaderamente ir sacando esta luz, ¿no? Hasta dónde, qué bonito sería ver historias de hasta dónde ha llegado la fe y el amor, ¿no? Y así como estas historias o esta aventura de ver esos pájaros volar, qué bonito que llegaran historias así, ¿no? De todo lo que ha pasado a través de nuestra fe y de nuestro amor, ¿no? Que hay muchísimas historias que se pudieran compartir y eso es muy bonito para aquellas personas que aún dudan, que aún no sienten ese amor, ¿no? Y que todavía pueden desconfiar de esta palabra de Dios, que es lo que les digo. A mí me encantó esta historia porque nunca hubo duda, ¿no? Todo está lleno de certeza, todo está lleno de ese buen camino y de esa guía siempre permanente. Así que si tienen algún comentario final, adelante, chicas. Yo tengo muy mala señal, disculpen. No hay problema. Pero algo con que quiera cerrar, Nancy. Sí, en realidad, pues, hago que los hijos sufrimiento y que pues, tienen libre albedrío también de decisiones y derecho a equivocarse, que no seamos herméticas nosotros y tratar de controlar sus vidas. Ellos también deciden, también tengan su Dios interior, que les guía y que aumenten su fe. Perfecto. Eso. Pues sí, antes de cerrar y ya, si Betty nos puede cerrar con una bendición, antes de eso, nada más los invitamos mañana a nuestras mini sesiones de 8 a 10 de la noche por este mismo Zoom. Y en verdad, si no sabes qué es una sesión espiritual, te invitamos a que conozcas cómo es o simplemente vivirla. Asimismo, si tienes algún desafío en este momento, pues lo podemos tratar. Si requieres de una oración, si requieres de un apoyo, si necesitas hablar con alguien, estamos abiertos para eso. Entonces, los esperamos mañana en nuestras sesiones. Y pues adelante, Betty. Pues muchas gracias. Les voy a pedir que ahí donde están, se acomoden, se pongan, cierren los ojos. Ay, hacemos una respiración profunda, suave y amorosa. Inhalamos y exhalamos. Y agradecemos esta charla, este círculo que nos llena del conocimiento de estas mujeres valientes, de estas mujeres que se dejaron guiar por la presencia divina de Dios en cada una de ellas. Esta historia de Jocabet nos deja tanta
amor. ¿Cómo pudo ella tener tanto amor por su hijo? Que lo soltó y dejó que volara. Así es que agradecidos por este conocimiento, agradecidos con la autora y con cada uno de los que estamos aquí, porque cada día conocemos más la valentía, el amor, conocemos más de ese potencial humano que tenemos como mujeres guerreras, guiadas y bendecidas por la presencia de Dios. Y así que si están de acuerdo, decimos, y así es. Y hasta la próxima semana. Y así es. Y así es, y seguimos con María. Hasta la próxima. María, muchas gracias, Nancy. Un abrazo, amiga. Gracias, chicas. Descansen. Gracias.